Hoy con el estudio de los delitos contra la libertad individual. Nos corresponde ver el artículo 202 ter, que es el delito de trata de personas. Si me hacen favor de leerlo. 202 ter, por favor. Con gusto, licenciado. Gracias. Trata de personas. Constituye delito de trata de personas la captación, el transporte, traslado, retención, acogida o recepción de una o más personas con fines de explotación. Quien cometa este delito será sancionado con prisión de 8 a 18 años y multa de 300,000 a 500,000 quetzales. En ningún caso se tendrá en cuenta el consentimiento prestado por la víctima de trata de personas o por su representante legal. Para los fines del delito de trata de personas se entenderá como fin de explotación la prostitución ajena, cualquier forma de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, cualquier tipo de explotación laboral, la mendicidad, cualquier forma de esclavitud, la servidumbre, la venta de personas, la extracción y el tráfico de órganos y tejidos humanos, el reclutamiento de personas menores de edad para grupos delictivos organizados, adopción irregular, trámite irregular de adopción, pornografía, embarazo forzado o matrimonio forzado o servil. Muy bien, muchísimas gracias. Y si les parece, podemos de una vez avanzar viendo los elementos del delito de remuneración por la trata de personas del artículo 202 cuater. Si lo leemos de una vez, si me hacen favor. Artículo 202 cuarter, remuneración por la trata de personas. Quien para sí mismo o para terceros, a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el delito de trata, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza, será sancionado con pena de prisión de 6 a 8 años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumentará en 2/3 partes si la remuneración se brinda o se promete a cambio de actividades de explotación de persona menor de 14 años y se aumentará el doble si se tratara de personas menor de 10 años. Muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí nosotros encontramos el delito de trata de personas y el otro es la remuneración por la trata de personas. Estos delitos básicamente se refieren a los delitos contra la libertad individual. Recuerden que afirmamos nosotros que en los delitos contra la libertad individual lo que se trata de proteger es la libertad de las personas para decidir lo que quieren hacer por sí mismos, su libertad física, su libertad individual. Y aquí, en este caso, nosotros vemos cómo se castiga de una manera muy amplia a quien realice actividades vinculadas con someter a esclavitud, con someter a servidumbre, con someter a explotación sexual, a trabajos forzados, a personas en contra de su voluntad. Es un delito en donde lo que se castiga es esa actividad económica de negociar con la libertad de otras personas. Es un delito complejo porque regula la posibilidad de vulnerar varios bienes jurídicos tutelados, como lo es, digamos, la propia seguridad sexual de las personas, la libertad sexual de las personas, o delitos que tienen que ver con sometimientos forzados a esclavitud o a servidumbre. Y en el caso específico de la remuneración por la trata de personas, pues lo que se castiga es ese beneficio económico. Por eso el tipo penal de la remuneración por la trata de personas señala a quien para sí mismo o terceros, a cambio de las actividades de explotación a que se refiere el artículo de trata, brinde o prometa a una persona o a terceros un beneficio económico o de cualquier otra naturaleza.
En este caso específico de la remuneración, lo que se castiga es el interés económico, en donde ya no solo se afecta la libertad de una persona, sino se hace por obtener un beneficio para sí o para terceros de carácter económico. Es diferente a una detención ilegal, como la que aparece en el artículo 203, en donde la única intención de la persona es retener en su libertad a otro, no obligarlo a actividades sexuales, no obligarlo a trabajos forzados, mucho menos pedir precio recompensa o rescate, porque entonces ya estaríamos hablando de un delito de secuestro, sino en el caso de la detención ilegal, a diferencia de la trata, a diferencia del secuestro, la detención ilegal es únicamente con el propósito de coartar la libertad de una persona. Entonces, este delito de trata de personas es un delito grave con una pena alta. Es un delito que se puede cometer mucho a nivel transnacional porque se trata de llevar a personas para realizar este tipo de actividades a otros departamentos, a otras repúblicas, en contra de la libertad de las personas. Veamos el artículo 203 y ustedes van a dar cuenta de que mientras que en el secuestro, en el sometimiento a servidumbre, en la trata de personas, hay una finalidad específica, en el delito de detención ilegal, la finalidad es simplemente detener a una persona de su libertad. Veamos el artículo 203. ¿Solo hay alguna pregunta sobre lo anterior, jóvenes? Bien, claro, licenciado. Dígame, si no veamos el artículo 203, que lo que nos dice es la persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad será sancionado con prisión de 1 a 3 años e igual sanción se impondrá a quien proporcione el lugar para la ejecución de este delito. Les repito, el 203, la persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad. Aquí no hay ningún otro propósito más que dejar a una persona por un tiempo detenida, privarla de su libertad sin ningún otro elemento más. Si agregamos otro elemento a este tipo penal, entonces el delito varía. El delito ya no sería detención ilegal si nosotros dijéramos la persona que encerrare o detuviere a otro privándolo de su libertad para someterlo a una servidumbre, es otra cosa. Si dijéramos que lo encierra para pedir un rescate, es otro delito. Aquí ustedes tienen que tener claro que si en un caso concreto simplemente se le priva a una persona de libertad sin ningún motivo diferente, el delito va a ser detención ilegal. Si aparece un dolo o una intención específica, ya en otro sentido, el delito varía. Bueno, y tanto estos delitos de trata de personas, de las detenciones ilegales, como los anteriores, vemos como el artículo 204 regula un aumento de las penas dependiendo de las circunstancias en que se cometa el delito. Por ejemplo, si la persona es funcionario, se le aumenta la pena. Si la víctima es una persona que adolece de sus capacidades mentales o un adulto mayor, se aumenta la pena. Si se usa violencia, se aumenta la pena. Entonces, en el artículo 204, ustedes van a encontrar una serie de circunstancias que lo que hacen es agravar la pena, pues sea por circunstancias relacionadas con el sujeto activo, sea por circunstancias relacionadas con el sujeto pasivo, o sea por el procedimiento que se utilizó para cometer el delito. Si me hacen favor, leamos el artículo 204, si me hacen favor. Artículo 204, circunstancias agravantes. Las penas señaladas en los artículos anteriores se aumentarán en una tercera parte si ocurriera alguna de las circunstancias siguientes. 1. Si el secuestrado o plagio, encierro o detención durante mes de 3 días. No, duraré más de 3 días.
Si la ejecución del delito mediare amenaza de muerte, trato cruel o infamante de la pena ofendida, si el delito fuere cometido por más de 2 personas, si fuere debilitada o anulada la voluntad de la víctima del propósito por cualquier medio, si la víctima a consecuencia del hecho resultara afectada mentalmente, temporal o en forma definitiva, si las penas se refieren a los delitos contemplados en los artículos 191, 92, 93 bis, 94, 95, 195 bis, 195 ter, 195 cuarter, 202 ter y 202 cuarter, la pena se aumentará en una tercera parte si concurre cualquiera de las circunstancias siguientes. Se recurra a violencia, se recurra a matrimonio servil, a situación de un niño por otro, suposición de parto o la supresión o alteración del estado civil. Si la víctima fuere persona con incapacidad volitiva, cognitiva o de resistencia o adulto mayor, el autor fuere pariente de la víctima o responsable de su educación, guarda, custodia, cuidado, tutela, o que sea cónyuge, excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o uno de sus padres. El autor actuare con uso de armas, sustancias alcohólicas, narcóticas, estupefacientes, otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida. La víctima se encontrara en estado de embarazo. El autor del delito de trata de personas, sea un funcionario, empleado público o profesional en el ejercicio de sus funciones. La pena a imponer se aumentará en 2/3 partes si en los casos comprendidos en los artículos 201 y 203 la acción se hubiera ejecutado con simulación de la autoridad o si la víctima es persona menor de 18 y mayor de 14 años, en 3/4 partes si es menor de 14 y mayor de 10 años de edad, y el doble si la víctima es persona menor de 10 años. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, ustedes pueden ver que aquí hay una serie de circunstancias agravantes, dependiendo quién sea el sujeto activo, quién sea el pasivo, cómo se comete el delito. Con una de estas circunstancias que aparezca, se aumenta en una tercera parte la pena o el doble de la pena, según sea el caso. No significa que por cada circunstancia de estas que aparezca, se le tenga que aumentar en una tercera parte, por cada circunstancia. Aunque el juez, en el momento de emitir una condena, si fuera el caso, y encuentra varias circunstancias de estas, pues el juez puede fijar hasta la pena máxima, si quiere, para el delito. Pero con una circunstancia de estas que aparezca, se le aumenta la pena a la persona en una tercera parte o en una cuarta parte, según sea el caso. Recuérdense que cuando nosotros ya vimos que a veces la ley señala que se le rebaja en una parte la pena a la persona o se le aumenta, traten de recordar aquellos artículos que vimos una vez, que son del artículo 65 al 67 del Código Penal, en donde aparece cómo aumentar esas terceras partes o disminuirlas. Si ustedes recuerdan, se disminuye la pena mínima y la máxima y ahí queda fijada la nueva pena. O se aumenta la pena mínima y la pena máxima y ahí queda fijada la pena. Entonces, estas son circunstancias agravantes para todos los delitos anteriores. Son circunstancias agravantes para todos los delitos anteriores. Quisiera aprovechar para comentarles, ya que estamos viendo ahorita estas circunstancias agravantes, que recordemos primero cuáles son las circunstancias agravantes. Bueno, no que me las enumeren ni que recuerden cuáles son cada una de ellas, sino qué función tienen las atenuantes y las agravantes en el derecho penal. ¿Qué función tienen? Y les menciono esto porque yo vi hace unos días un punto de tesis de graduación de un estudiante de Derecho. Punto de tesis, no es que ya esté aprobado el plan de investigación ni la tesis, en donde el estudiante sustentaba que había una deficiencia
en los artículos que regulaban las agravantes, porque no decían cuánto debería aumentarse la pena por cada agravante, sino que eso quedaba en decisión en manos del juez. Les voy a volver a hacer el planteamiento, porque quiero preguntarles si ese punto de vista, digamos, de este estudiante es acertado o no, o es correcto o no. Les repito entonces, en ese punto de tesis, el estudiante decía que en nuestro Código Penal hay una deficiencia, fíjense pues, una deficiencia, porque en las agravantes, en el artículo de las agravantes, no decía cuánto había que agravarle la pena a la persona por cada agravante, sino que eso quedaba en manos del juez. Entiendo yo que por lo que se expresaba en ese documento, a juicio de este joven estudiante, lo que él creía es que en cada agravante debería decir cuánto se aumenta la pena. Entonces yo quisiera preguntarles, jóvenes, como estamos viendo estas agravantes precisamente ahorita, ¿ustedes creen que en cada agravante debe decir cuánto se debe aumentar la pena para cada delito? ¿O qué piensan ustedes al respecto? ¿Qué me dicen al respecto? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Yo creería que solo sería extender más a los artículos, porque en realidad está especificado, pues, si se dice que se va a disminuir la tercera parte de 3 años, es 1 año, pero como no todos los delitos son 3 años, tampoco va a poner, así como los delitos que acaba de mencionar, que son distintos, ¿qué le podría decir? Los rangos de los años. Entonces tendría que especificar todos esos rangos, incluir lo que se va a disminuir de todos esos delitos. Creo que solo sería extenderlo. Cambio ya con eso de poner de tercera parte, uno saca su propio resultado, su propio, lo que debería hacer y se aplica, ¿no? Correcto, muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Yo, licenciado, yo Sí. considero de que sería algo muy complejo, ya que por eso especifican cada delito, ¿verdad? Y eso solo serían agravantes, es eh, como, ¿cómo explicarle? Es como cuando es algo adicional, ¿verdad? Solo es para aumentar la pena, pero ya especificar cada uno de ellos sería un poco complejo. Como decía el Correcto. compañero, sería extender más eso y como que darle más largas, ¿verdad? Más que todo crearía una confusión. Esa es mi opinión. Correcto, muy bien, muy bien. Bueno, pues si me permiten, yo creo que los dos tienen razón en lo que acaban de mencionar, tienen razón. Porque, digamos, en la estructura del Código Penal, bueno, hay atenuantes y hay agravantes. Eso ya lo vimos en la parte general. Hay atenuantes y hay agravantes. Hay artículos específicos que dicen cómo se fija la pena, que son del artículo 65 al 67. Ahí dicen cómo el juez debe tomar en cuenta atenuantes para bajar la pena o cómo debe tomar las agravantes para aumentar la pena. Y ya sabemos que el juez no puede salirse del límite mínimo y del límite máximo. Si la pena dice, veamos por ejemplo, en la trata de personas. Vean el segundo párrafo del artículo 202. Dice, quien comete este delito será sancionado con prisión de 8 a 18 años. Y ustedes tienen un mínimo y un máximo, de 8 a 18. Bueno, un juez no puede fijar una pena sin decir por qué fija esa pena. ¿Oyen? Eso ya lo señala la legislación procesal penal
el derecho procesal penal, este es derecho penal, el otro es derecho procesal penal. Ya eso les explica a ustedes y les dice que un juez tiene que, en su sentencia, tiene que explicar por qué pone una pena o por qué pone otra. Porque en un mismo caso, a dos personas que cometen el mismo delito, a uno le puede, este que tiene de 8 a 18, a uno le puede fijar 10 y al otro le puede fijar 16. Pero el juez tiene que explicar por qué a uno le fijó 10 y por qué al otro lo sentenció a 16 años. Como tendría que explicar por qué absuelve a un tercero, por ejemplo. Bueno, entonces en las sentencias el juez va a explicar por qué fija una pena. Y según sean las agravantes o las atenuantes, el juez va a fijar más o menos años sin salirse de los 18, ni disminuir de los 8. Siempre dentro de ese límite va a aplicar las atenuantes o las agravantes. El juez debe explicarlo. Cuando la ley dice que se rebaja o se aumenta en una tercera parte, pues entonces ya se aumenta o se disminuyen los mínimos y el máximo, como explicó el compañero al principio. Bueno, y entonces al final es el juez el que tiene que fijar con las atenuantes o agravantes qué pena va a imponer. Imagínense ustedes, como bien lo dijeron los compañeros, lo extenso y lo complejo que sería que en cada atenuante se dijera cuánto debe aumentar la pena por cada agravante o cuánto debe disminuir por cada atenuante para cada delito. Eso sería demasiado complicado. Estaban queriendo que dijera yo salir en caballo blanco con una ley que no la han presentado. Jeremías, tu micrófono. Sí, eso no podría realizarse de esa manera. Sería impensable poder determinar las penas de esa manera. Por lo tanto, efectivamente, la fijación de la pena queda al juez. Cómo determinar las atenuantes y las agravantes queda al juez. En este caso concreto, nosotros vemos que en el artículo 204 se aumentan las penas con estas circunstancias agravantes, sea por una circunstancia vinculada al sujeto activo, como ser funcionario, una circunstancia al sujeto pasivo, en donde se aumenta la pena porque el pasivo es un menor de edad, o dependiendo si se usó violencia o no, en la forma que se haya realizado el delito. Entonces, eso en relación a este artículo de las agravantes. Y luego, si nos vamos al delito de aprehensión ilegal del artículo 205, el artículo 205 establece, vean su artículo 205, el particular que fuera de los casos permitidos por la ley aprehendiere a una persona para presentarla a la autoridad, será sancionado con multa de 50 a 200 quetzales. Esto, bueno, ha variado, pero al final aquí lo importante es que ustedes tomen en consideración que aquí se trata de una acción por la cual se detiene a una persona, se le aprehende a una persona, ¿con qué objeto? Con el objeto de presentarlo a la autoridad. Salvo los casos permitidos por la ley. ¿Cuáles son los casos permitidos por la ley, jóvenes? En que una persona puede detener a otro para presentarlo a la autoridad, a un particular. Flagrante delito, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? Bueno, entonces, el caso es efectivamente el de delito en flagrancia o flagrante delito, que es cuando el delito se está cometiendo. Veamos el artículo 6 de la Constitución Política. Leamos el artículo 6 de la Constitución Política, si me hacen favor. Artículo 6, detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta y en virtud de orden liberada con apego a la ley por autoridad judicial competente.
Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los delitos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda 6 horas y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad. El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será sancionado conforme a la ley y los tribunales de oficio iniciarán proceso correspondiente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, el artículo 6 de la Constitución Política establece claramente que nadie puede ser detenido sino con una orden de juez, de un juez competente. Lo que hay que tener claro aquí, por un comentario que me hicieron en la otra clase, es de que aún con orden de detención, una persona no puede detener a otra, ¿verdad? Si hay una persona que tiene una orden de captura y la persona no ha sido detenida a pesar de que la autoridad le ha buscado a esa persona que está prófuga, ningún particular puede detenerlo, ¿verdad? No es permitido que un particular detenga a otro, aun cuando haya una orden de detención en su contra. ¿Por qué? Porque es un particular y la orden el juez la dio para una autoridad que seguramente pueda ser la Policía Nacional Civil, que es la encargada de ejecutar esas órdenes emitidas por los jueces. Pero un particular no puede arrogarse esa función, aun cuando sea con la intención de presentarlo a la autoridad. Por eso comete el delito el particular. Dice, el particular que fuera de los casos permitidos por la ley, aprehendiere a una persona para presentarla a la autoridad, o sea, no es que la haya detenido con otra intención. Si ustedes quieren, digámoslo pues en buen chapín, no es que lo haya detenido con mala intención, pues, sino que lo detuvo para presentarlo a la autoridad. Sí, pero no puede hacerlo. Sí, pero no puede hacerlo porque es un particular. El único caso en que la propia Constitución Política señala que se puede proceder a esa detención, lo señala el artículo 6, que dice se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Es el caso que se exceptúa. Los casos de flagrante delito o falta. Flagrante quiere decir que se está cometiendo en ese momento. Si alguien ve que una persona está cometiendo un delito, pues la ley lo permite, es lógico que se le detenga en ese momento. Ojalá para ya no consumar el delito, pero aunque lo haya consumado, que se le detenga en ese momento para presentarlo a la autoridad. Ese es el caso de delito flagrante. Si fuera de ese caso, alguien detiene a otro para presentarlo a la autoridad, de todos modos comete el delito de aprehensión ilegal. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes, o hay alguna pregunta? De acuerdo, Lick. Vale, muy bien. Entonces, vamos ahora, si me hacen favor, a ver el artículo. Vamos a empezar con el artículo 23 de la Constitución Política. Si me hacen favor de leerlo. Leamos el Artículo 23. Artículo 23, inviolabilidad de la vivienda. La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las 6 ni después de las 18 horas. Tal diligencia se realizará siempre en presencia del interesado o de su mandatario. Muy bien. Ahora entonces leamos el artículo, gracias, leamos el artículo 206 del Código Penal, 206. Artículo 206. Allanamiento. El particular que, sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador clandestinamente o con engaño entrare en morada ajena o en sus dependencias o permaneciere en ella será sancionado con prisión de 3 meses a 2 años.
Muy bien, muchas gracias. Entonces, nosotros vemos que la Constitución política regula el derecho a la privacidad, como es el caso de la inviolabilidad del domicilio. Ya en unas clases anteriores hablamos de que la Constitución política otorga garantías a los ciudadanos, como decíamos en aquel entonces, no escuchar llamadas telefónicas sin autorización de juez, no interceptar llamadas telefónicas sin autorización de juez, no abrir correspondencia privada sin autorización del juez, no entrar a un domicilio sin autorización del juez, porque en todos esos casos el Estado, a través de su legislación, protege a los ciudadanos. Protege a los ciudadanos especialmente de los abusos de la autoridad en la privacidad de los ciudadanos. Pues la privacidad del domicilio, por ejemplo, es nuestra residencia, es nuestra casa, es un lugar íntimo para una familia o para una persona, como es la comunicación telefónica o la comunicación por cartas, por ejemplo, dentro de otros medios de comunicación. Entonces es una comunicación íntima, como es la privacidad también de una residencia. Y la Constitución política garantiza esa privacidad. Y garantiza que el que viole esa privacidad comete un delito, como en este caso el allanamiento de morada, hecho por particular. Si es funcionario, mucho más grave, por supuesto. Si es un delito más grave, por supuesto. Entonces, ¿y qué castiga? Yo les dije a ustedes, ¿cómo se castiga? Bueno, se castiga porque es un delito y se aplica una pena, pero además se anula la prueba que se obtenga de eso, por haberse obtenido la prueba de manera ilegal. En este caso, en el allanamiento, es el allanamiento de un particular. Por eso el tipo penal empieza señalando el particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrada en morada ajena, pues será sancionado con tal pena. ¿Cuáles son los elementos de este delito? Entrar en morada ajena sin autorización del morador. Segundo, la voluntad de violar la intimidad de una morada a la entrada de la misma en contra o sin la autorización debida o permanecer en la misma en contra de la voluntad del morador. La doctrina regula o explica dos clases de allanamientos: un allanamiento activo, que es entrar a una morada sin autorización, y un allanamiento pasivo, que es mantenerse en la morada en contra de la voluntad del morador, aunque haya entrado con autorización del morador. Una vez se le pide y se le exige a la persona que salga de la casa, y si se niega a salir y no sale, es un allanamiento pasivo porque no sale de una residencia privada. Vean el tipo penal, véanlo detenidamente. Dice: el particular que sin autorización o contra la voluntad expresa o tácita del morador, clandestinamente o con engaño, entrar en morada ajena o en sus dependencias, y luego viene el allanamiento pasivo, o permanecer en ellas en contra de la voluntad del morador, será sancionado con tal pena. Entonces, comete tanto allanamiento el que entra en morada ajena sin autorización como el que se niega a salir. Si ustedes me dicen, bueno, pues que eso, ¿cómo se prueba? O si son amigos y después uno le dijo al otro que saliera y el otro no quiere salir. Bueno, las pruebas son otras cosas. Lo de la prueba hay que demostrarlo, hay que revisarlo para probarlo, pero el tipo penal se comete con entrada en morada ajena sin autorización o permanecer ella en contra de la voluntad de la persona que es la que reside en esa vivienda. Hay una grabación específica en el artículo 207 que dice que si los hechos descritos en el artículo anterior se ejecutaren con simulación de autoridad, con armas, con violencia o por más de dos personas,
la sanción se aumenta en la pena que aparece indicada, cuando se comete, digamos, en cualquiera de esas circunstancias. Este delito, por ejemplo, hay excepciones, ahí lo dice el siguiente artículo, ya lo vamos a ver en un momento, cuando hay circunstancias especiales, digamos que alguien está pidiendo auxilio dentro de la residencia. Alguien está pidiendo auxilio entre la morada. Recuerden si ustedes hace un mes tal vez o unas semanas apareció una noticia muy trágica, de que aquí en una residencia, aquí en la ciudad capital, se oían los gritos de una persona creo que era mujer, en una residencia, se oían los gritos, la policía entró y lo que encontró es que estaban desmembrando creo que era una jovencita. No sé si eran 2 menores de edad los que estaban haciendo eso, no, pues, pero la policía entró porque estaban gritando, estaban pidiendo auxilio. Ahí no hay allanamiento de morada porque es para proteger a los moradores o a alguien que está pidiendo auxilio. Eso podría ser un caso de un cumplimiento del deber, o bien el caso, supónganse ustedes, de alguien que le están disparando, va huyendo y le están disparando y encuentra una puerta abierta en una casa y se mete para protegerse, pues ese es un estado de necesidad. Entonces, aunque aparentemente, digamos, hay un allanamiento, pero hay una causa que hace que no sea delito. Por ejemplo, un estado de necesidad, como el caso que les acabo de mencionar. Entonces, ya el mismo artículo 208 regula esto. Ahí no hay delitos, pero hay circunstancias específicas. Si no hay ninguna circunstancia específica como las que estamos mencionando y que señala la ley, entonces hay allanamiento de morada. ¿Qué pasa si un propietario de una casa da en alquiler la casa y a los, no importa, 8 días o un mes o el tiempo que sea después de haberla dado en alquiler, llega y entra a la casa sin autorización de los inquilinos, de los moradores? ¿Se le permite eso al propietario de la casa o podría estar cometiendo allanamiento de morada? Bueno, yo considero que sí es allanamiento de morada porque en ese momento no es su residencia. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, es allanamiento de morada. Muy bien. Bueno, efectivamente es allanamiento de morada. Es allanamiento de morada porque aunque sea el propietario, no reside, en tanto la tiene arrendada, no reside en esa vivienda. Entonces, aunque no le estén pagando la renta, agreguemos eso, aunque no le estén pagando la renta, eso no le permite a él entrar en una vivienda que aunque es de él, no es su residencia en ese momento, sino que es residencia de otra persona o de otra familia. Lo mismo que el que alquila un vehículo y tiene otra llave del vehículo y lo encuentra estacionado en un lugar y lo necesita para una diligencia y solo lo quiere usar y lo toma para devolverlo después, no puede hacerlo porque en ese momento no tiene la posesión del vehículo porque lo tiene alquilado. Entonces, esos dos casos, bueno, en el caso del propietario de la casa que la tiene alquilada y entra, no, el que sea propietario no le justifica que pueda entrar, aunque no le estén pagando la renta, porque en ese momento, como lo dijo la compañera, no es su residencia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Muy bien, muy bien. Vaya, y esto lo establece de alguna forma el artículo 208. Leamos el artículo 208, si me hacen favor. Artículo 208, excepciones. Lo dispuesto en los artículos 206 y 434 no es aplicable al que entra en morada ajena para evitar un mal grave. Asimismo, a los moradores o a un tercero. Tampoco tiene aplicación respecto de los cafés, cantines, tabernas, posadas, casas de hospedaje y además establecimientos similares, mientras estuvieran abiertos al público.
No están comprendidos en esta excepción las habitaciones privadas de los hoteles y además establecimientos a que se refiere el párrafo anterior que se constituyan morada para que quien las habita. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta sobre estos artículos, entonces vamos a ver uno o dos delitos de sustracción que son los que aparecen en el capítulo siguiente. Si no hay ninguna pregunta sobre esto, entonces iríamos, si me hacen el favor, al artículo 209, que se refiere a la sustracción de menores. El artículo 209 regula la sustracción propia. Si me hacen favor de leerlo. Con gusto, capítulo 3 de la sustracción de menores. Artículo 209, sustracción propia. Quien sustrajere a un menor de 12 años de edad o un incapaz del poder de sus padres, tutor o persona encargada del mismo y el que lo retuviere contra la voluntad de estos, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. La misma pena se aplicará si el menor tuviere más de 12 años de edad y no mediare consentimiento de su parte. La pena a imponer será de 6 meses a 2 años si el menor de más de 12 años de edad hubiere prestado consentimiento. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí hay 3 supuestos. Hay que leerlos despacio para comprender cada supuesto y tener claridad de eso, pero en realidad se trata de la sustracción, en cualquiera de los 3, de la sustracción de un menor. En unos menor de 12 años, en otros de 12 a 18 años, en unos con consentimiento, en otros sin consentimiento, pero al final se trata de la sustracción de menores de edad, en las circunstancias que aquí aparecen indicados y con la pena que le corresponde a cada una de esas circunstancias. ¿Cuáles son los aspectos importantes de este tipo penal? Primero, vean ustedes ahí en la diapositiva, sujeto activo. Sujeto activo puede ser cualquier persona, incluyendo al padre o a la madre del menor, siempre que un juez le haya retirado la patria potestad. ¿De acuerdo? Sujeto activo puede ser incluso el padre o la madre, siempre que un juez le hubiera retirado la patria potestad y en contra de la orden del juez, este padre viene y sustrae al menor de la madre. Se lo quita a la madre y se lo lleva, no importa cuánto tiempo, en ese momento comete el delito de sustracción propia porque no tiene la guarda y custodia porque se la quitó un juez. O cualquier particular, pues, o cualquier persona. Sujeto pasivo de este delito, ¿quiénes son los que sufren este delito? Pues en primer lugar el menor de edad, porque es el sujeto pasivo, pero también la persona que es la que tiene la guarda y custodia del menor, porque lo privan de ese derecho. Lo privan de, que es un derecho obligación, ¿verdad? Que es el derecho de cuidarlo, pero la obligación de cuidarlo al mismo tiempo. Entonces, el sujeto pasivo puede ser el menor de edad o quien tiene la guarda y custodia del menor. ¿Cuáles son los elementos del delito? Sustraer al menor de la esfera de la potestad y guarda de los padres o encargados. Suspender durante cierto tiempo la actuación de los derechos de potestad, es decir, suspender los derechos que tiene la persona de cuidar al menor de edad. ¿Por qué? Porque se lo quitaron, se lo sustrajeron. Es un delito doloso, es un delito intencional, en donde se castiga el poner en peligro al menor. No es un delito de resultado, a diferencia, por ejemplo, del homicidio, en donde sí se requiere un resultado que es la muerte, a diferencia del delito de lesiones, en donde sí se requiere un resultado que es la lesión. Yo les diría, por ejemplo, del delito de daños, en donde lo que se requiere es dañar la propiedad. No, aquí no se requiere ningún resultado. Aquí basta con que se le sustraiga al menor del cuidado de quienes tienen el derecho de cuidarlo para que el delito esté consumado. Se puede poner en peligro al menor, pues solo el que lo sustraigan de la patria potestad ya es un peligro tácito y el delito se consuma solo con eso. No hace falta que le ocurra nada al menor, solo con que se le sustraiga, el delito está consumado.
¿Por qué no es un delito de secuestro, por ejemplo? Bueno, porque aquí no priva, aquí no media el móvil de rescate, sino es quitárselo a quien tienen el cuidado del menor, quitárselo y llevárselo para tenerlo esa otra persona con él o con ella bajo su cuidado, digamos. Pero se lo está quitando a quien legalmente tiene el derecho de cuidar y de la potestad de ese menor. Pero no hay ningún otro elemento porque si no sería otro delito como el que les mencioné. Si hubiera rescate, pues ya sería un secuestro agravado. Pero mientras no exista ninguno de esos otros elementos, es una sustracción propia. ¿Alguna pregunta? No, licenciado, gracias. Entonces, miremos ahora, esa es sustracción propia. Ahora miremos la sustracción impropia del artículo 210. Leámoslo, si me hacen favor. ¿Puedo leerlo, licenciado? Sí, por favor. Sustracción impropia. Artículo 210. Quien hallándose encargado de la persona de un menor no lo presentare a sus padres o guardadores, ni diere razón satisfactoria de su desaparición, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Muy bien, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Bueno, este tipo penal de la sustracción impropia es algo parecido a lo que ocurre, bueno, la comparación no es la que vale aquí, pues, pero es algo parecido a lo que ocurre en la apropiación indebida. Bueno, ya esos delitos contra el patrimonio los vamos a ver más adelante, esos los vamos a ver. Pero en principio, ustedes saben en qué consiste un hurto. ¿En qué consiste un hurto en principio, jóvenes? Aunque no lo hemos visto, ya lo vamos a estudiar más adelante, pero ustedes han de saber en términos generales en qué consiste el delito de hurto. ¿Es robar, licenciado? Sí, pero no, bueno, diríamos que la idea está clara, pero no exactamente, no exactamente. ¿Tomar ¿Alguien algo más? sin autorización, Lee? ¿Cómo? ¿Tomar algo sin autorización? Bueno, ahí estamos mejor. Pero ¿por qué estoy diciendo que estamos mejor y por qué no tanto que es robar? ¿Cuál es la diferencia entre el hurto y el robo? Licenciado, porque se obtiene algo sin violencia. Repítame. Licenciado, porque se obtuvo algo sin violencia. ¿En qué caso es sin violencia? Licenciado, es sustraer algo de una persona que puso confianza en nosotros. No. Fíjese bien lo que le estoy preguntando. Digamos, ahorita ya les pregunté, ¿cuál es la diferencia entre el hurto y el robo? El hurto no lleva violencia y el robo sí. Muy bien, esa es la diferencia. Que aunque ya vamos a ver cada elemento del delito más adelante, pues en principio esa es la diferencia. En el hurto es tomar la cosa sin autorización del propietario, sin violencia. Por eso, en lo que dijo la compañera al principio, le decía que no tanto así como lo dijo, porque un hurto no es un robo. O es hurto o es robo. Aunque en los dos delitos se toma algo sin autorización del propietario, pero hurto es hurto porque no hay violencia. Y cuando hay violencia deja de ser hurto para ser robo. Bueno, pero hay otro tipo penal siempre en los delitos contra el patrimonio que es algo parecido, que es la apropiación indebida. ¿En qué consiste esa apropiación indebida? Consiste en que, fíjense, el que comete el delito de apropiación indebida ya no es que toma una cosa sin autorización, sino que se la entrega el propietario a esa persona y esa persona no lo devuelve. Es esa apropiación, se apropia. No es que lo haya tomado, sino que el sujeto activo se lo entrega en confianza. Yo te presto mi carro un par de días, te lo presto para el fin de semana y después el otro día no se lo devuelve. Se lo prestó en confianza un fin de semana y después el otro día no se lo quiso devolver. Ese no es hurto.
No es hurto, ¿por qué? Porque él no lo fue a tomar, sino es apropiación porque no lo devolvió. Vaya, eso es en esos delitos contra el patrimonio. Pero, ¿por qué estoy relacionándolo con la sustracción impropia? Porque aquí pasa lo mismo. Miren lo que dice el tipo penal. Quien hallándose encargado de la persona de un menor, no lo presentare a sus padres o guardadores ni diere razón satisfactoria de su desaparición, por eso es sustracción impropia. Porque no es que lo haya sustraído, no es que él se los haya quitado a los padres, sino que él se haya encargado del menor. El sujeto activo en la sustracción impropia es el encargado del menor, pero después ya no lo presenta a sus padres o guardadores, ni da explicación de su desaparición. ¿Entienden? Por eso se llama sustracción impropia, porque no es que lo haya sustraído, sino que él recibió el cuidado del menor, pero después ya no explica dónde está el menor ni lo entrega, ni lo presenta a sus padres. ¿Me explico? Por eso es impropia. En la de arriba, en la sustracción propia, el sujeto activo, el verbo es sustraer. Sustraer. En cambio, aquí es que la persona lo que hace es negarse a la presentación del menor a sus padres. No lo presenta a sus padres ni explica dónde está. Entonces, ese es un delito de sustracción impropia. No le ha ocurrido nada al menor, nadie está señalando que el menor ha fallecido, ni que el menor le están pidiendo rescate, nada de eso, porque si no son otros delitos. Ahora, hay una sustracción que es agravada. Ahí sí ya se agrava el tipo penal y en consecuencia se agrava la pena, que es la sustracción agravada del artículo 211. Si me hacen favor de leerlo. Artículo 211. Artículo 211. Sustracción agravada. En caso de desaparición del sustraído, si los responsables no probaren el paradero de la víctima o que su muerte o desaparición se debió a causas ajenas a la sustracción, serán sancionados con prisión de 6 a 12 años. Sin embargo, si la persona sustraída fuere encontrada, la pena se reducirá en la forma que corresponde, mediante recurso de revisión. Muy bien, muchas gracias. Entonces aquí nosotros ya encontramos otro supuesto, que es la sustracción agravada. El menor fallece, no se puede demostrar que falleció por causas ajenas a la sustracción, o el menor no se entrega ni se prueba el paradero del menor. Entonces la pena es mucho más elevada, de 6 a 12 años, porque no aparece el menor, o bien falleció y no se puede demostrar que el fallecimiento haya sido por causas ajenas a la sustracción. Si falleció, ya no hay alternativa. La pena será esa porque falleció y no se puede demostrar que falleció por causas ajenas. Entonces, ahí no hay para dónde. Esa pena, una vez se establezca, ya no se mueve. Pero en el supuesto de que el menor no haya fallecido, sino que no se dé explicación de su paradero y después aparezca, aunque la persona haya sido condenada, se le rebaja la pena a través del recurso de revisión. Vean ese último párrafo, dice, sin embargo, si la persona sustraída fuera encontrada, la pena se reducirá en la forma que corresponde mediante recurso de revisión. Se reducirá según haya sido sustracción propia y le fijan la pena de la sustracción propia, o bien la sustracción impropia, pero ya no la sustracción agravada porque ya apareció el menor, porque ya apareció. ¿Y cómo se abre ese caso? Mediante el recurso de revisión. ¿Por qué? Porque puede ser que haya cosa juzgada. Ustedes ya han de saber, por lo menos en términos generales, qué es la cosa juzgada. Cosa juzgada es un término procesal, que es cuando un caso ya está cerrado, ya está fenecido, porque no hay recurso ni notificación pendiente. El caso se concluyó. Hay cosa juzgada, no se puede reabrir el caso. Además, hay garantías que dicen que no se puede reabrir el caso. Solo hay situaciones muy excepcionales en donde se puede reabrir mediante el recurso de revisión. Yo les decía como ejemplo en la otra clase, alguien que ha sido condenado por un delito de homicidio a 20 años de prisión, y
resulta que después la persona supuestamente fallecida aparece con vida y a los 5 años de que sentenciaron a la persona, 20 años, aparece la persona supuestamente fallecida aparece con vida, pues no podría en ese caso decirse, bueno, como hay cosa juzgada, aunque ya apareció el supuesto muerto, pues todavía le faltan 15 años para salir. ¿Cómo le faltan 15 años si apareció la persona por la que condenaron que había matado? Entonces, algo pasó en ese proceso que no estuvo bien, que se dictó una sentencia por la muerte de alguien que no había fallecido, y entonces el caso hay que reabrirlo. No pueden dejar a la persona detenida ahí por algo que evidentemente no fue lo que consignó la sentencia, y la única manera de reabrir los casos es mediante la revisión, cuando hay cosa juzgada. En este caso lo mismo. Si la persona sustraída fuera encontrada, entonces la pena se reducirá en la forma que corresponde mediante el recurso de revisión. La única manera. La única manera. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Licenciado, muy buenas noches. Yo tengo una. Dígame. La pregunta es que, por ejemplo, si no fuera un menor, sino una persona con discapacidad, o sea, una persona que no tiene capacidad mental, por ejemplo, ¿también es lo mismo o es diferente? No, bien, es lo mismo. Veamos otra vez el artículo 209. Veamos otra vez el artículo 209. Dice, quien sustrajere a un menor de 12 años de edad o a un incapaz del poder de sus padres. Entonces, se refiere, digamos, a una persona menor de edad o alguien que no tiene la capacidad de comprensión y está bajo el cuidado de personas a quienes les han confiado su custodia. Entonces, también se refiere a las personas con incapacidad. Gracias, licenciado. Para servirle. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bien, entonces, si no hubiera ninguna otra pregunta, yo les agradezco mucho su atención, me alegra mucho saludarles. Lic, yo tengo una consulta, pero no es sobre la clase de hoy. Dígame. Fíjese que yo ya había platicado con el otro licenciado porque tengo el inconveniente de que no me han realizado examen extemporáneo. Ajá. Y vi que hoy cargó las notas y a mí no me han realizado examen extemporáneo. Entonces quisiera saber si me van a realizar el examen o cómo van a proceder con mi caso. Sí, me habló él de eso precisamente hoy y sí, yo le suplicaría que lo converse con él para que le realicen su prueba hoy. Ok, está bien. Gracias, Lic. Bueno, entonces me alegra mucho saludarles y que tengan feliz noche hoy. Feliz noche.